otro título, y Claudio recién lo destacó y me parece importantísimo. Hoy circuló en muchas redes un video de la 1-11-14, ¿no? Claro. Y todos morimos de miedo. Pero lo tenemos. ¿Qué están haciendo? Hoy habló Fernández en la conferencia de prensa y dijo, esto está calculado. Cuarentena ya comunitaria. está calculado que hay lugares donde no se pueden quedar adentro. Bueno. Por cuestiones de infraestructura, por densidad, es malo, por metro cuadrado. Los pueblos Y chicos. entonces, y los pueblos chicos, exactamente. mucho de Entonces, ¿qué habló? De aislamiento comunitario. Sí. Dicen, en determinados lugares, No barrio salgas de tu 31, 11, 14, La Cava, por hablar de Sí, pero algunos, perdona, se Natina, aíslan en su Una totalidad. cosa es que vos dentro de tu barrio tengas una circulación porque vivís hacinado, y otra cosa ver hoy ferias en las villas, gente Pero que es lo comparte que estaba mates. previsto. Eso Ya se venía haciendo Sí, en, bueno, en pero los asentamientos va a de... traer Es así, problemas. estaba Buenos Aires. previsto. Averigüé lo del tema del esparcimiento. Esto es una idea que algunos promueven, como dice Débora, porque nosotros tenemos la ventanita que venimos a trabajar y volvemos. Estar todo el día adentro desde el 20 de marzo y con incertidumbres económicas es dramático. Pero si eso se llega a poner en práctica, que lo determinarán los infectólogos que ayuden, va a haber un sistema por documento. Sí. Porque una sociedad desordenada como la nuestra, como dice Gustavo, mañana dicen, che, 23 grados, Palermo, hay 85.000 personas y hay que ir para atrás en 2 minutos. Así Por que eso atención insisto con que- esto. Bueno, que este es todavía el no video que hoy dio Ahí vuelta va. durante Todo el muchas horas en los medios y también en redes sociales, por ponerlo a pleno. De la 1-11-14 aquí en la ciudad de Buenos Aires, para quien no conoce Buenos Aires. Bajo Flores. Es Exacto, lo que frente a la ex sería, cancha de San Lorenzo. claro, enfrente de la cancha de San Lorenzo. Ex. Sí. En Flores Sud sería. Quienes no han entrado nunca, Yo entré. dejen explicar, porque Sí. claro, ahí el negocio de cercanía, es eso que ustedes están Claro, viendo. es el supermercado Digo, no de- es como en un barrio de Lógico, clase media, lógico. en donde vos vas Vos a... decís, Gustavo, que esto tiene que ver con la cercanía de ir a hacer la compra diaria. Sí, Pero por aunque supuesto. es Feria eso, que ellos- es con la que ellos se exactamente proveen. eso. Es exactamente eso, no es Por nada más ni supuesto. nada menos que la vida diaria en alguno de esos asentamientos como la 1-11-14. Y de hecho, en esos playones, como en el A31, para los que hemos caminado esos pasillos, hay un montón de peluquerías, negocios Sí. de dentistas, que están cerrados si los ven. En realidad los que abren son los de comida. Yo no puedo creer que para a ustedes esto está bárbaro. No, No, es no, lo no, posible, no, Pablo. No dije eso, no Es lo dije No, eso. no te están posible. diciendo No, eso. pero- Te están, No es lo no, ideal, no te, pero es no te posible. dijeron Pero eso. perdónenme, yo comprendo que hay hacinamiento y no pueden estar, pero hay que restringir al máximo la circulación. Pablo, No, mirá. lo que se restringe es la En Brasil salida. tienen un escándalo con las favelas ahora, Paulo, chicos. pero No es lo ¿dónde querés que mismo. vayan a comprar? Compran ahí adentro, lógico. Bueno. Pero Y hoy no los vimos dejan salir. en otra feria, mirá, una persona al lado de la otra, compartiendo Pero un si mate. yo te pongo una foto de un Perfecto. supermercado. ¿Ustedes lo ven bien? En una No, no zona lo de. veo yo te bien, pongo en no, una zona no. urbana de la ciudad. No hay que una jugar foto de sucio, un perdón. supermercado o de la verdulería No, del yo no barrio, juego sucio, o para del mí esto es un almacén del escándalo. barrio. No, perdón. Yo no estoy jugando sucio. No, yo no. vivo en un país que estoy preocupadísimo porque Bien. tenemos un problema sanitario grave, por más que los Ok. números ¿Querés que acompañen, te cuente y esto, económicamente entonces? estamos destruidos. Entonces, que haya esta cantidad de estos barrios Ok. es lamentable. Que ¿Sabés hayan lo que se crecido hizo como crecieron es con estos lamentable. Pero esto no es barrios, bueno. Mira, Paulo, y ¿esto es con- bueno? Por Paulo, favor, estamos exponiendo a la Paulo, gente. Te, No, te lo que sea cuento bueno, porque Paulo. tanto en este barrio como en la 31 trabajo hace muchos años. Los conozco y fui. Entonces te cuento. No me conmuevan Como con se eso. prevía Pablo, esto, Pablo. Sí. lo que hicieron fue un Sí. aislamiento comunitario general Bueno. del barrio completo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace una buena política de Estado? ¿Qué es lo bueno de una buena política de Estado? Conocer tu territorio. Pero lógico. Entonces, si vos sabés que esto va a pasar, Sí. aislás el barrio completo. Bueno, pero yo ¿Entendés? veo mucha Nadie circulación. entra ni sale. Yo el lunes voy a ir a llevar cosas ahí. ¿Y no entrás? No entro. Perfecto. No puedo entrar. Pero yo no sé si toda la gente no entra y no sale, Ernestina. No lo sé, yo espero Además, que no sí. me gusta que haya tanto Yo espero que movimiento, no me gusta que se comparta un mate. ¿Sabes por No, qué? yo Porque espero vi que lo que sí. pasó en Luján, vi lo que pasó en Neuquén, y una cosita así Igual te produce un entiendo, escándalo. Paulo, el miedo que puedas tener. No, No, la porque es lo preocupación. posible Es dentro de lo verdad, es deseable. verdad, es no son. verdad. Lo Es la posible es preocupación. esto. Estoy totalmente de acuerdo Yo creo que con un vos, poco Paulo, más. ¿verdad? La persona que, Y yo te lo- que y perdón, relataba Claudio, esto. yo lo digo Perdón. bien, no lo Sí. digo con ningún. No, No, es un no, contrapunto. queremos lo mejor. pero Mi por gran eso- preocupación, y me parece que hay algo que hace bien Fernández, explicarle a la Argentina que no hemos ganado ninguna batalla, que no somos los reyes del coronavirus, No, y que estamos no. en un momento donde tenemos 107 camas ocupadas en terapia intensiva por gente que la está pasando muy mal y que tenemos que evitar que colapse como en otras Totalmente partes del de mundo el acuerdo. sistema sanitario. Entonces no podemos pensar, porque para mí es una frivolidad hoy, en Sí. este contexto, estar pensando en el mate, pensando en el gimnasio, porque la situación es dura. En lo que discutían de la 1-11-14, si me permiten,
creo que los dos tenían razón. Lógico, Sí, totalmente. claro que sí. Creo que los Por dos eso creo que decían discutimos en esos argumentos términos. complementarios, me parece. Sí, Pero Me este parece es que el los dos país que decían te... A ver, este es el coronavirus impacta en cada una de las sociedades y en cada uno de Como los son. países como son y como Claro. existían previamente. La Argentina tiene enfermedades crónicas que no se llaman coronavirus, que se llaman pobreza estructural, que se llaman 16 millones de argentinos que según el INDEC nos dio a conocer hace 4 días viven bajo la línea de pobreza. Esa es la enfermedad estructural, el virus crónico que tiene la Argentina desde hace décadas. Ese virus lo tenés que confluir con el coronavirus que llegó desde China o desde vaya a saber dónde. Entonces, esta es la realidad que tenemos, Paulo. Entonces, del mismo modo que en una zona urbana mejor puesta de la ciudad, la gente va al comercio de cercanía y vos tenés en una verdulería de barrio o en un minimercado o en un chino o en un súper grande cola de gente, a veces van de a dos que no corresponde, a veces va una mamá con un hijo porque no tiene a dónde dejarlo o una hija. Entonces, esa misma postal llevada a estas zonas donde la gente vive así desde hace décadas, esa es la Argentina que tenemos y no hay aislamiento mejor que no es posible. Es más, Bien, te acompaño- espere, aguántenme que Obvio. Dale. voy con Conrado Stoll. Vamos a hablar con Willy Cohen después. Y ya llegó Javier Milei. Hace tiempo que no hablamos con Javier. Mucho tiempo. Sí. Vuelve, lo trajimos de vuelta, va a hablar más tarde. Siempre fuerte, siempre En polémico cuarentena Javier. estaba Milei. Las tres personas que hemos convocado esta noche, tanto Conrado como Willy Cohen como Javier, cada uno en lo suyo y cada uno son personas de opinión. No hemos hablado, a propósito, Sí. traté de que no se hablara y eludí la cuestión sanitaria. Habrán notado que de la conferencia de prensa fuimos por lo que fueron anuncios. Decir en materia económica, que después vamos a tener dos invitados que hablarán del tema, que como dato el presidente no habló de la economía y la economía apareció como forma de preguntas de los periodistas. Hubo ahí como dos mundos. Dos agentes. Vamos a hablar ahora con Conrado. Conrado, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fabián. Un Bien, gusto. vamos a hablar de lo que fue casi toda la presentación del presidente, que Conrado habrás visto, que fue la cuestión sanitaria. Queremos escuchar tu opinión. Ustedes hablaban de los títulos, yo te daría dos títulos. Dale. El primero, el lunes pasado ahí conversábamos sobre cómo se iba a levantar el aislamiento en el lunes siguiendo a Pascua. Y en un momento les dije, en épocas de epidemia, los 7 días que faltan es mucho tiempo para ya estar hablando de eso. Y efectivamente, hoy el presidente toma una segunda decisión acertada. La primera, el aislamiento total obligatorio desde el 19 de marzo. La segunda, prolongar la cuarentena, que es lo que decíamos el lunes pasado hace 4 días. Tenía que suceder, era obvio que iba a ser más larga. El segundo título es, para mí el número de la conferencia que acaba de dar es 11 días. ¿Qué quiere decir? Hoy se cumplen 11 días desde el lunes 30 de marzo. El lunes 30 de marzo habían 966 infectados. Recién hoy, 11 días después, se duplicó el número y hoy además se cumple la tercera semana de aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan pasado 11 días para que se duplique la cantidad de gente infectada detectada, significa que la curva está plana. Eso es lo que demuestra que la curva está plana y no como pasaba en Italia, Estados Unidos, que el número de muertos y de infectados se duplicaba cada 2 días, cada día o cada 3 días. Y esto además dice que por ahí no es un pico, por ahí es el máximo. La palabra pico tiene una connotación negativa. Vamos a llegar en mayo al máximo de infectados si se sigue todo como ahora, ¿no? Respetando las medidas de ahora. Se va a llegar a un máximo, eso es lo que es el equivalente al pico, y de ahí empieza a bajar el número de infectados cada día. A eso se refieren. Pero el sistema de salud, como vamos ahora, no va a estar saturado de ninguna forma y además ya hay evidencia del hemisferio norte que hacen falta menos respiradores de los que se pensaba antes. Por lo tanto, la conclusión es, como lo enfatizó el presidente, si la gente respeta el aislamiento, si cuando los que salen, mantienen y respetan la distancia de 2 metros y usan máscara facial de nariz y boca para protegerse, si cumplimos con eso, lavarnos las manos frecuentemente, etcétera, la curva tiene que mantenerse con este ritmo, vamos a llegar a un máximo de números, llámenlo pico si quieren, de ahí va a empezar a bajar y el sistema de salud va a poder atender bien a cada persona que llegue infectada porque no va a estar saturado. Bien, clarísimo, impecable, a ver. Sí, Fue tan sintético, muy claro sintético todo, y Conrado. muy claro. Bueno, Sí. volvemos al tema de los testeos. Dicen muchos que ha sido interesante el cuadro o la comparación que ha hecho el presidente. El mayor problema es que cuando nosotros hablamos de testeos, doctor, en la Argentina tenemos un promedio de 361 por millón. Brasil tiene menos, pero hay otros que tienen más. Con ese 361 por millón, ¿estamos bien? ¿O cuando empecemos a testear más vamos a encontrarnos con otros números más complicados?
Acá testeamos el mínimo necesario, que es lo que se llama el caso sospechoso, el que puede estar infectado. Se define si está infectado o no y ahí se testean contactos. Ese es el mínimo necesario. Ahora, testear mucho más, tener la foto con el video completo de la infección. ¿Sería útil? Sería útil, pero ¿saben qué? Es imposible, aún en Islandia, que ya se ha dicho tanto, que son 360.000 Sí. y tienen el índice de testeo más alto del mundo. Pero es imposible. En la ciudad ya mostraron ayer cómo, evaluando los que tenían en hoteles, se dieron cuenta que había un enorme número de asintomáticos, claro. mucho más de lo que se pensaba. Y en Dinamarca, hace 2 días, estaban viendo la gente que va a donar sangre. Por supuesto que al donar sangre los evalúan para saber que no estén infectados y que no tengan otras enfermedades. ¿Qué descubrieron? Encontraron tantos infectados asintomáticos que calcularon que en Dinamarca, que son 5 millones de personas, probablemente haya 400.000 infectados. Entonces, testear tan masivamente es absolutamente imposible. 8%. Esto no es un hemograma, es un estudio muy complicado de genética. Testear lo mínimo necesario es indispensable, se está haciendo y me consta que el gobierno está aumentando el testeo progresivamente. O sea, como dijeron hoy en la conferencia de prensa en Estados Unidos, el testeo es una parte de la estrategia. Lo más importante es el aislamiento. Creo que lo dijo Cuomo eso hoy, ¿no? El gobernador. Conrado, ¿qué opinás? Porque en redes sociales hay mucha conversación sobre las placas que el presidente presentó al principio de su presentación. No sé si las recordás, nosotros las tenemos, las podemos ir pasando. ¿El comparativo? Los comparativos, ¿qué te parecieron todos esos números? Difíciles de comparar porque acordate que es logarítmico. El crecimiento en Italia, por ejemplo, y en Estados Unidos ha sido absolutamente exponencial, cosa que acá no ha pasado. Ellos, entonces estás comparando, se puede comparar, ahí tenés los números absolutos de cantidad de estamos infectados. poniendo ahora, justamente, mientras vos hablás, Conrado, parte de las placas que presentó el recién Alberto Fernández. Continúa. Y no, ves claramente esa curva achatada de la Argentina y ves como aún en Brasil es más vertical y en Estados Unidos, Italia o los países que pudiera poner ahí, ni comparación. Claro. Tenemos además la defensa potencial, eso se ha dicho mucho, de la BCG, podría estar ayudándonos, cosa que ni en Italia ni en Estados Unidos tienen. Puede ser una de las razones, pero la principal es el aislamiento. En Estados Unidos lo hicieron absolutamente tarde. Nueva York ya tiene más muertes que 2 torres gemelas, que 2 atentados repetidos de las torres gemelas, ¿no? 7.000, 8.000 muertos.